el gobierno mexicano a sus ciudadanos? Esa es la pregunta que se hace ahora mucha gente. Un extenso artículo de investigación del periódico The New York Times dice que sí. El gobierno de Enrique Peña Nieto niega estas acusaciones. Esto pues no conforma a los espiados, que son periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, y piden una investigación independiente de lo que está pasando. Y mire, la compañía israelí de alta tecnología NSO Group, él afirma que vende el software que se habría usado en México para llevar a cabo los seguimientos, el espionaje. Según la política de esta empresa, este software solo se le vende a gobiernos, pero con un acuerdo explícito. Solo se utilizaría para combatir a los terroristas o a los carteles de la droga y los grupos delictivos. Es decir, para combatir el mal, mejor dicho. Cada infección, se le llama así cuando se meten a su teléfono celular, el de usted, y logran saber qué está haciendo, denunciaron los grupos supuestamente afectados, costaría casi $80,000. $80,000 por teléfono infiltrado o por persona, como lo quiera usted ver. Bueno, acompáñame a Jerusalén, ahí está José Levi, nos dice qué reacción tiene esta empresa, que es la que vende este sistema solo a gobiernos y bajo estas condiciones, y que ahora se ve implicada en este caso, que no se sabe realmente si fue el gobierno dice que no, pero solo los gobiernos lo compran. José, muy buenas tardes también para ti, cuéntanos. Hola Patricia, buenas tardes. Efectivamente, intentamos primero ponernos en contacto con esta empresa, NSO Group, que está en la localidad de Herzliya, al norte de Tel Aviv, pero afirmaron que no dan ningún tipo de entrevistas, no hacen declaraciones al respecto. Lo que sí es que previamente publicaron un comunicado en el cual aseguran que lo que hacen es intentar conseguir seguridad para el mundo, y entonces es por eso que han desarrollado este programa que permite a gobiernos entrar en los teléfonos celulares y ver desde ahí prácticamente todos los datos. También inclusive se dice en el artículo del New York Times, el accionar lo que son los mecanismos de cámara, de audio también, de estos teléfonos celulares en determinados momentos para saber qué es lo que ocurre en la zona donde se encuentra la persona espiada. Entonces se trata de mecanismos especialmente sofisticados, pero lo que dice esta compañía israelí es que ellos únicamente suplen estos mecanismos a gobiernos, no a personas particulares, a agencias reconocidas formalmente, y dicen que el objetivo de algo así es precisamente luchar contra el terrorismo, luchar contra el crimen, contra la droga, pero tiene que haber un compromiso explícito por parte del gobierno al cual se le suple algo así, de que no va a utilizarlo para otros cometidos. Junto a esto, dice esta compañía, que no reconoce tampoco que haya vendido a México este sistema, que en cualquier caso ellos no saben quiénes pueden ser las personas que sean objeto de seguimiento. En cualquier caso, Patricia, se trata de sistemas que son sofisticados, que permiten unos ingresos considerables y también permiten ingresos considerables inclusive a otras compañías que serían las que, por ejemplo, suplieran lo que son defensas frente a tal amenaza. Y en las publicaciones de estos días se dice que quizás las empresas, tanto la que defiende como la que tiene este programa Pegaso para ser introducido en distintos teléfonos celulares, estas empresas, que son dos lados de una misma moneda, pudieran estar relacionadas. Patricia. José Levi, muchísimas gracias. José Levi dándonos el punto de vista de la empresa que está en Jerusalén, que vende este sistema operativo llamado Pegasus, por el cual se puede espiar, pero con fines de combatir al mal. Gracias a José Levi, hasta una próxima oportunidad. Y ahora vamos a lo que dice el gobierno de México, que negó las acusaciones a través de un comunicado que dice lo siguiente: como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia mediante las instancias facultadas para ello y en los términos y condiciones que establece la ley. El gobierno de la República
rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial. Bueno, ahí está lo que dice la empresa, ahí está lo que dice el gobierno, y ahora vamos a analizar este tema, y para ello nos acompañan vía Skype desde la Ciudad de México Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. También está con nosotros vía Skype en Hollywood, Florida, Dmitry Bestuchev, director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky Lab en América Latina, donde se supervisa la investigación de varios anti-malware. Y también está con nosotros Edgar Corso Sosa. Él es quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y dirige justamente la sección de agravios a periodistas. Él se encuentra en nuestros estudios en la Ciudad de México. Gracias a todos por estar con nosotros. Los saluda Patricia Ramos. Y comenzamos de una buena vez. Edgar Corso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. ¿Cómo se puede penalizar este espionaje? Todo apuntaría a que proviene del gobierno. Por lo tanto, ¿cómo se investiga? ¿El gobierno lo puede hacer a sí mismo o qué sucede en este caso? Nuevamente, bienvenido. Sí, Patricia, con el gusto también de estar en tu programa. Mira, comentarte que desde nuestro texto constitucional es muy claro y nos señala que las comunicaciones privadas son inviolables. Y al mismo tiempo nuestro texto constitucional nos indica que las telecomunicaciones, que es un servicio que presta el Estado, deben de evitar siempre las injerencias arbitrarias. En consecuencia, nosotros podemos decir que existe una libertad de comunicación y un derecho a la privacidad en tratándose de comunicaciones privadas. Esto también hay que señalar, Patricia, es posible, lo reconoce el mismo texto constitucional, que pueden haber intervenciones a estas comunicaciones, pero esas intervenciones siempre deben proteger el texto constitucional, lo que diga el texto de la Constitución, y en específico deben ser autorizadas por un juzgador. Si estas intervenciones que llegan a ser autorizadas por un juzgador se ponen al margen de esta situación, pues no van a tener ningún efecto jurídico, pero además van a constituir un ilícito, constituyen un delito, y ese delito tiene que ser investigado, por supuesto, por las instancias de procuración de justicia que hay en nuestro gobierno, Patricia. Eduardo Bojorquez, vuelvo contigo más adelante. Él es director de Transparencia Mexicana. Uno de los periodistas espiados es Carlos Loret de Mola, que trabaja para el Grupo Televisa, y afirma que quienes realizaron el espionaje querrían que los periodistas supieran que estaban siendo vigilados. ¿Esto quiere decir que hubo una filtración con un objetivo, que hasta en eso habría un plan? Mira, Patricia, creo que lo que Carlos Loret y otros periodistas mexicanos han expresado en las últimas horas es que el solo hecho de saberse bajo un mecanismo de espionaje ilegal, y creo que eso es lo que está revelando el New York Times, una forma ilegal de espionaje, pues intimida la función de activistas, de líderes de derechos humanos y de periodistas. Es una manera, como decía Carlos el día de ayer, de demostrar que el Estado o alguien cercano al Estado está ejerciendo un escrutinio directo, y muchos de los mensajes incluso eran de tono intimidante, ¿no?, sobre la vida privada de las personas, sobre su conducta, sobre sus familiares y personas más allegadas. Creo que la intención es también ejercer presión sobre el hecho de que están siendo observados, de que está siendo analizado su dicho y sus comunicaciones, y que no pueden cumplir con libertad ni sus tareas como defensores de derechos humanos, ni su tarea como periodistas, Patricia. Gracias, Dmitry Bestuchev, especialista. Vamos ahora a la parte técnica. Y tengo la siguiente pregunta, no soy una experta, pero si uno usa un teléfono celular solo para hablar, aunque suene loco porque los teléfonos celulares ahora sirven para todo, y no baja ninguna aplicación, ni recibe correos, ni abre mensajes, ¿es posible evitar que sea infectado el dispositivo? ¿Estaría a salvo de tal manera de un presunto espionaje, Dmitry?
Muchas gracias. Bueno, existen en realidad varios métodos para poder interceptar las comunicaciones de una persona, y si es que la persona no utiliza mensajes de texto y no tiene aplicaciones, todavía existe una forma a nivel de proveedor de servicios de la telefonía celular, a nivel de las torres de comunicación. Se puede instalar las torres falsas de comunicación, entonces nuestro celular se conectaría a estas celdas celulares realmente falsas, y entonces las conversaciones igualmente serían interceptadas. Bueno, sigo contigo, Dimitri. Ahorita vuelvo a los otros temas. Quiere decir, no estamos a salvo, mejor dicho. Ante una investigación a fondo, en este caso que denunció el New York Times, ¿se puede determinar a ciencia cierta quién estaría detrás de este espionaje? La atribución en realidad es difícil, me refiero como al proceso del análisis de las amenazas, pero no imposible. Definitivamente se puede siempre determinar quién está detrás de un ataque, siempre y cuando las víctimas puedan facilitar también los dispositivos infectados, o las compañías que estén analizando esto puedan también facilitar los programas de código malicioso, los teléfonos, y juntos se podría hacer entonces el análisis forense, recuperar los implantes móviles, hacer el reversing, hacer algo que se llama Threat Intelligence, inteligencia de las amenazas, y a partir de los indicadores obtenidos, sí se podría realmente determinar quién está detrás. Gracias. Eduardo Bojorquez, Transparencia Mexicana. ¿Lo revelado por el New York Times es una novedad o podría ser la reafirmación de una práctica? La enorme diferencia, Patricia, entre lo que se reveló el día de ayer y lo que ya había hecho público el New York Times el 11 de febrero de este año, cuando también ilustró que activistas que estaban a favor de un impuesto al azúcar y a los refrescos eran objeto de espionaje. Lo que ayer revela el New York Times es que esta podría ser una práctica sistemática pues de quienes estén utilizando ilegalmente este software sin orden judicial para entrometerse en la vida privada de activistas y periodistas. Lo grave de lo señalado el día de ayer es que, aunque no es la primera vez que se escucha de espionaje, es el patrón que se ha revelado y que es sistemático ante una amplísima comunidad. El informe de la Universidad de Toronto sobre este tema revelaba cerca de 75 casos que ahora son conocidos, documentados y validados como parte de esta estructura de espionaje. Y yo te diría, Patricia, hay un riesgo adicional. El día de ayer también se conoció que más de una docena de gobiernos subnacionales, estatales en México, dado que somos una federación, también están en poder de este software, y pues no conocemos cuáles son los protocolos de los gobiernos estatales para utilizarlo, más allá de que se haya adquirido y de que la empresa a nivel internacional señale que solo pueden utilizar los gobiernos. Uno de los riesgos que se hizo patente el día de ayer es que este software podría haber sido privatizado por gobiernos estatales y que mantienen exgobernadores o funcionarios las estrategias de vigilancia y supervisión de aquellos activistas o periodistas que no coinciden con lo que ellos piensan o hacen o que lo están denunciando. Yo creo que lo grave del caso de ayer es esto, es sistemático y podrían estar involucrados. El informe completo describe no solamente los casos con los cuales pues el periodista del New York Times ilustró el asunto, sino el patrón generalizado de más de 70 casos de otros gobiernos estatales. Gracias, Eduardo Bojorquez. Ahora paso con Edgar Corzo con la siguiente pregunta. ¿Cómo debe responder el gobierno ante ustedes y la sociedad civil cuando se sabe que ese malware se le vende solo a gobiernos y que los mensajes para infiltrar los teléfonos celulares habrían coincidido, dijéramos, en momentos o en lapsos donde se están llevando investigaciones que incomodarían al gobierno? Bueno, aquí señalar, Patricia, que las investigaciones que realizan las procuradurías correspondientes, en este caso la federal, pues deben de ser investigaciones serias, objetivas
y que tengan un grado de certeza que permita que las personas que están siendo objeto de esta situación pues tengan un resultado favorable y diga que si hay algo indebido pues finalmente va a ser castigado. Ese yo creo que es el mensaje, la confianza que debe dar la institución. Señalabas que el mismo gobierno es el que está al mismo tiempo pues aparentemente haciendo uso de este programa y es el mismo gobierno que debe de llevar a cabo el enjuiciamiento, la procuración de justicia. Pues bueno, solamente con investigaciones exhaustivas, objetivas y serias es como se puede lograr un objetivo de que se confíe en las instituciones y que se pueda ejercer la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos de una manera confiable. Déjame decirte, Patricia, que el entorno en el que nos encontramos pues no es nada halagador. Hemos visto incremento a las agresiones a los periodistas, hemos visto asesinatos de periodistas, desapariciones, lo mismo en lo que corresponde a los defensores de derechos humanos. Entonces, esta situación pues tiene, digamos, le hace un flaco favor lo que estamos viendo a lo que ya de por sí consideramos que es una situación de alto riesgo. En consecuencia, pues nuevamente volvemos a señalar que la impunidad tiene que ser un lastre que traemos y por supuesto tiene que acabarse y situaciones como la que se están presentando ameritan una investigación exhaustiva, Patricia. Gracias, Edgar. Y viniendo de usted de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cabe aquí aclarar que lo que hemos dicho aquí es que todo apunta al gobierno, pero hay que hacer las investigaciones y que los mensajes que habrían recibido las víctimas coincidieron con momentos en que había investigaciones que incomodarían al gobierno. Muchísimas gracias por este panel, esta mesa redonda que nos ha dado indiscutiblemente luces. Gracias a Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, a Dimitri Bestuchev, director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky Lab en América Latina, y a ti, Edgar Corzo Sosa, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. A todos, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Y nuestras respuestas en redes sociales, vamos inmediatamente a esto. Les preguntaba yo que qué mensaje le pueden dar a los refugiados.